Now Iran is seeking to build permanent military bases in Syria. En estos últimos días, las noticias internacionales están circulando por todo el mundo. El presidente Trump y el presidente de Corea del Norte se enfrentarán cara a cara antes de mayo, según informaciones. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice: a como dé lugar, tienen que parar a Irán para que no fabrique más sus armas nucleares. Israel, como también Estados Unidos, consideran a la nación persa, a Irán, un peligro para la paz mundial, principalmente para el acercamiento entre Israel y Palestina. Por eso está desesperado el primer ministro Netanyahu de frenar a Irán de una vez por todas. Esto encaja perfectamente con la Biblia. Para que haya paz y seguridad en el Medio Oriente, tiene que haber paz por todas partes, así como en la antigüedad. Para la construcción del primero y del segundo templo, había paz por todas partes, como declara la palabra de Dios de esta manera. Entonces Salomón envió a decir a Irán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios, por las guerras que les rodearon, hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Eso es exactamente lo que necesita el Medio Oriente, principalmente Israel y Palestina. Paz por todas partes. Entonces recién podrán edificar el tercer templo, y eso será un aviso para el mundo cristiano para conocer los sucesos dentro de los 7 años, comenzando con la firma de paz y seguridad. Sigamos leyendo. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Vayamos ahora a Zacarías 1:11 para la reconstrucción del segundo templo. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos, y dijeron: hemos recogido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Las naciones en el Medio Oriente necesitan estar en quietud, reposadamente. Solamente así se podrá edificar el tercer templo que estamos esperando para conocer la firma de paz y seguridad. En estos momentos no pueden edificar de ninguna manera porque hay peligro por todas partes. Si Irán es un peligro para la paz mundial o para Israel, entonces no hay caso de que se construya el tercer templo. Sí o sí, tienen que intervenir a Irán. Y yo personalmente estoy entendiendo que van a parar o frenar por fuerza y no por vía diplomática. Así por así, Irán no va a ceder por vías diplomáticas, porque sus armas nucleares o sus misiles son su defensa ante cualquier ataque de alguna nación. Por eso subo videos de noticias internacionales para poder acomodar conforme a la Biblia, porque todo está en la Biblia. El primer ministro Netanyahu también se refiere a el Líbano, que también es un peligro para el Medio Oriente. También menciona a Siria. Esperemos, con el correr del tiempo, entenderemos mejor, como dice la palabra profética en el libro de 2 Pedro 1:19 adelante, hasta que el día esclarezca. Y en los evangelios el Señor Jesús nos dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Padre de familia. Esto se refiere a la venida del Señor Jesucristo, primeramente el arrebatamiento de la iglesia. Entonces debemos velar, mundo cristiano,
¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente? ¿Cómo reflejan las noticias de los acontecimientos mundiales? Hoy, 11 de marzo 2018, las guerras en el Medio Oriente, principalmente comenzando de Siria, cumple 7 años de guerra. Jesús nos habló de estas guerras en los evangelios. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entendemos ahora, el fin no ha llegado aún. Son 7 años de guerra, de matanza, de sangre, de terrorismo, miles de refugiados, miles de muertos, niños y ancianos, y hambruna total en algunas naciones, en el Medio Oriente, como también en el Oriente Próximo, como en la nación de Yemen. La guerra persiste hasta este momento. En Ghouta Oriental, Siria, aún no ha cesado las guerras. Las muertes siguen y suman. Los Estados Unidos, en sus primeras intervenciones en Siria, con el presidente de Barack Obama, seguramente ellos pensaban sacar de la presidencia a Bashar al-Assad en 1 mes o en 2 meses, pero hasta ahora no lo han logrado. El presidente Bashar al-Assad está firme en el gobierno, pero no es por su voluntad ni por su fuerza. Dios dice en su palabra, Él pone reyes y quita reyes, y frustra los consejos de los sabios. Salmos 33:10 dice, el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Si el presidente Bashar al-Assad no es derrocado hasta el momento, está de pie solamente por el poder de Dios. Pero llegará un momento en que Dios dará luz verde para que el presidente Bashar al-Assad deje de gobernar en Siria. De esta manera se cumplirá la palabra profética. Damasco será un montón de ruinas. Hasta el momento Damasco está de pie, pero se cumplirá plenamente esta palabra escrita en la Biblia. 7 años de guerra. Realmente es un desastre total, muerte total y sangre derramada en el Medio Oriente. Con todo aquello podemos entender, el Señor está a las puertas. Sigamos informándonos a través de las noticias internacionales y acomodemos todas las noticias a la palabra de Dios, porque todo está escrito en la Biblia. Estamos esperando la firma de paz y seguridad para conocer los sucesos dentro de los 7 años, porque ahí está el secreto. Escuchemos también esta noticia de cómo habla el primer ministro Benjamín Netanyahu, subido por Hispan TV, conducido por Roberto de la Madrid. En el primer año de su presidencia, amenazó con usar armas nucleares para poner fin al conflicto de Corea. Ordenó golpear a Irán y a Guatemala. Apoyó a Taiwán en contra de China. ¿A quién se parece? Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues no, no es Donald Trump, pero sí es presidente de Estados Unidos. Fue Eisenhower. En su administración tomó forma el AIPAC, que se llamaba Comité Sionista. Es el lobby que presiona a los presidentes de Estados Unidos para que bajen la cabeza ante Israel. Lo curioso es que Eisenhower al principio condenó a Israel por su invasión a Egipto, obligando a los israelíes a retirarse. Ideas quizá que fueron reprimidas después. Tanto era la influencia en aquel entonces del sionismo que el presidente Kennedy no quería que fueran una asociación de Estados Unidos y los obligó a registrarse como un agente extranjero. Kennedy, pues ya sabe su historia, también lo asesinaron. Hoy AIPAC sigue tejiendo su telaraña de poder para manejar a Washington. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón.
El AIPAC tomó forma durante la administración de Eisenhower, el 34º presidente de Estados Unidos, finales de los 40, principios de los 50. El AIPAC son judíos que apoyan el sionismo. Su red es de 100.000 miembros, 17 oficinas regionales y un amplio número de donantes en Estados Unidos. Dentro de la ley tributaria estadounidense, su estatus legal es de 501 C4, la mayor jerarquía a los grupos de presión política. El AIPAC no paga impuestos y no está obligado a revelar públicamente la identidad de sus patrocinadores. Pero todo esto, ¿para qué? Para proteger a Israel. Israel relies on its ally America in order to confront all challenges it faces. And the best way to guarantee that the United States continues to stand by Israel is through bipartisan support in Congress. Como institución sin fines de lucro, el AIPAC no puede hacer contribuciones directas, pero sus miles de millones de dólares presionan las campañas para la presidencia y el Congreso. Utiliza los super PACs, núcleo de los comités de acción política, que inyectan el dinero a los candidatos. El AIPAC también controla los más importantes think tank o laboratorios de pensamiento que asesoran las políticas de la Casa Blanca. El respaldo financiero del AIPAC ha penetrado la maquinaria mediática de Estados Unidos. Las principales cadenas de televisión, los principales diarios, así como las influyentes revistas y consorcios hegemónicos de Internet, están controlados por gerencia y capital del lobby judío. Because Israel's security is too important to risk only working with one party or the other, we work with both parties to ensure Democrats and Republicans come together to keep Israel safe. We influence American policy, not by rating or endorsing candidates, but by educating them. This ensures that no matter which party is in power, there is consensus that Israel's security is an American priority. El AIPAC también asegura que Israel sigue siendo fuerte militar y económicamente. Para los críticos, el AIPAC manipula descaradamente el proceso político de Estados Unidos cada vez que decide que hay una percepción de amenaza a los intereses de Israel. AIPAC es la única explicación para la falta de moral de la política de Estados Unidos sobre Israel. Israel usa armas pagadas por los ciudadanos estadounidenses para bombardear a los cautivos y empobrecidos palestinos en Gaza, donde el número de muertos ahora excede los centenares. Como de costumbre, el gobierno de Estados Unidos se pone de parte de Israel, aunque la mayoría de los líderes estadounidenses entienden que Israel instigó la última ronda de violencias y que sus acciones hacen que Washington parezca insensible e hipócrita a los ojos de la mayor parte del mundo. Publica el diario estadounidense Huffington Post. Iran is building an aggressive empire. Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Gaza, Yemen, more to come. Now Iran is seeking to build permanent military bases in Syria. It's also seeking to build precision-guided missile factories in Syria and Lebanon against Israel. I will not let that happen. We will not let that happen. We must stop Iran. We will stop Iran. We will never let Iran develop nuclear weapons. Not now, not in 10 years, not ever. And we're here just to tell the world that AIPAC is making a conference to show as if they represent the religion, Judaism, and Jews around America. And we want to go into that's patently false. Judaism is subservience to God, it's a religion, and Zionism is a transformation to nationalism. It's forbidden for us to steal or occupy. They have the audacity to hijack our identity for something that is totally unacceptable.